Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos continuando con el curso que hemos iniciado sobre el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, o el Santo Sudario de Oviedo, como le llamamos muchas veces. Esta segunda charla de 4, pues es concretamente, la vamos a llamar Estudio Hematológico Forense de las Manchas. Para aquellos que se hayan perdido un poco, vamos a recapitular brevísimamente lo que hemos dicho hasta ahora. Hasta ahora, pues estamos hablando del Santo Sudario de Oviedo, que está, como sabemos, en la catedral, y que en principio hemos dicho que sudario y síndone son cosas distintas. Sudario no es mortaja, aunque en español pueda considerarse como sinónimo, en la época de Cristo eran cosas distintas. Y hemos dicho desde el primer momento que una cosa es la sábana santa, la síndone, que es la mortaja, y otra cosa es el sudario. Que el sudario y la mortaja son dos piezas diferentes pero compatibles. Que en Oviedo se venera un sudario como tuvo que ser el sudario de Cristo, concretamente desde el siglo IX, ininterrumpidamente en la Cámara Santa de la Catedral. Hasta el año 2014 se bendecía con el sudario, por lo menos en los últimos siglos, y antes de eso pues los peregrinos visitaban la Catedral de Oviedo cuando hacían el Camino de Santiago, que a la ida o la vuelta pasaban siempre por Oviedo. Luego también hablamos de la trayectoria histórica del Santo Sudario, que dentro de un arca pues salió desde los alrededores de Jerusalén y terminó en Cartagena, España, después se llevó a Sevilla, después pasó a la capital del reino visigodo, a Toledo, y con la invasión musulmana el sudario se coloca a salvo de la invasión, concretamente cerca de Oviedo, en el Monsacro y después en la propia Cámara Santa de la Catedral. Allí es donde Monseñor Ricci, pionero del estudio del sudario y su primer divulgador, pues descubre, entre comillas, el tema y empieza a divulgarlo. Lo publica en el libro de 1985, L'uomo della síndone e Gesù, dedica un capítulo a hablar de la relación entre la sábana santa y el sudario de Oviedo, e inmediatamente después, en 1989, aparece el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que con los permisos correspondientes iniciamos una investigación científica multidisciplinar y omnicomprensiva, en la medida de lo posible, sobre el Santo Sudario. Algunas de las conclusiones que mencionamos en la charla anterior son que estamos ante un tejido a mano, con fibras de lino, hilado en torsión en Z y con errores e imperfecciones. Se han hecho una serie de pruebas de espectrografía con luz visible, luz infrarrojo, vídeo y fotografía con luz ultravioleta, luz transversal, y dentro de los hallazgos más importantes, pues uno que nos vincula el sudario a la posibilidad de que sea el caso de Jesús de Nazaret, el hombre del sudario, es precisamente las aglomeraciones de partículas de resina de áloe y bálsamo de estoraque que se encuentran en una de las zonas, especialmente en una de las zonas del sudario, pegadas a las manchas de sangre. Por tanto, sabemos que esa mirra y ese aloe se han encontrado, porque el estoraque es la mirra, el sucedáneo de mirra que se utilizaba en el tiempo de Jesús, y que efectivamente pues, bueno, son conservantes. Bueno, pues ahí nos habíamos quedado prácticamente. Ahora nos quedaba, siguiendo el orden de lo que estábamos tratando en la charla anterior, del estudio hematológico forense. Pero hemos decidido que eso era una segunda clase, ¿no? Una segunda charla. Pues vamos a verla. En primer lugar, tenemos que decir que efectivamente el estudio hematológico forense de la reliquia del sudario se inicia pues desde 1990 por el doctor Villalain y su esposa, la doctora Teresa Ramos, con el equipo de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense primero, y luego cuando el doctor Villalain pues viene a Valencia, se convierte en, bueno, pues él sigue investigando desde su cátedra aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Lo que pasa es que pues pasan los años y el doctor Villalain se jubila y pierde la posibilidad de seguir haciendo estudios en su laboratorio de la universidad, y por tanto desde el año 2012 ha sido el profesor Sánchez Hermosilla, que es médico forense y profesor de antropología y genética forense de la Universidad Católica de Murcia, quien ha continuado y ampliado los estudios del doctor Villalain Blanco. Y efectivamente, desde el año 2012, como digo, no solamente forma parte del equipo, sino que también dirige el equipo de investigación, el EDICES, el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología,
Y bueno, si inicialmente el director del equipo de investigación era don Guillermo Heras Moreno, que fue el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y licenciado en Derecho y, en fin, y un montón de cosas más, quien ha dirigido el equipo de investigación, pues a partir de determinado momento se considera que el director del equipo tiene que ser un forense, porque se va especializando, se va estudiando más profundamente el carácter hematológico, el carácter que requiere una persona especializada en medicina legal, el estudio del sudario. Y efectivamente, pues ahí, ya digo, desde el año 12 es quien sustituye al ingeniero Guillermo Heras, es el doctor Sánchez Hermosilla. En el año 2012, además, se realizaron una serie de estudios, dijéramos una última oleada hasta ahora de estudios sobre el sudario, que reunió pues en Oviedo una parte del equipo de investigación renovada, porque es decir, ya se habían conseguido una serie de etapas y se inició una etapa nueva de los estudios sobre el sudario. Y en este caso, pues aquí tenemos una fotografía de la inspección que se hizo con esa ocasión. Pero aparte de esto, que es un poco poner en cuenta o contar pues hasta dónde hemos llegado en los últimos años sobre el estudio del sudario, pues yo quería centrarme, que por eso se llama esta charla el estudio médico-legal del sudario, quería centrarme en lo que es lo más importante del sudario, que son las manchas de sangre. Efectivamente, vamos a ver si son manchas de sangre y cómo se han ido formando, sobre todo en esta charla y en la siguiente. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es como nos gusta empezar, el planteamiento general. Recordamos, esto también lo dijimos, pero aquí es imprescindible decirlo, que el sudario tiene, porque nosotros le pusimos ese nombre, un anverso y un reverso, que no coinciden con el anverso y el reverso del tejido, que eso es otra cosa. Nosotros llamamos anverso a la parte del sudario que estaba visible cuando hicimos las primeras fotografías y los primeros estudios el año 89 del sudario, es decir, la parte que entonces estaba visible. Entonces llamamos anverso a esta que estaba visible y que en las fotografías conservamos con el marco de plata para que se vea efectivamente siempre que estamos hablando del anverso. O, bueno, pues luego cuando ponemos la diapositiva del reverso, pues lo que hacemos es quitar el marco para que veamos que estamos viendo la cara oculta. No siempre el sudario está visible en la misma superficie, porque en ocasiones se ha dejado visible de vez en vez el reverso o el anverso según nos convenía, teniendo en cuenta que teníamos que volver a investigar. Entonces está claro que esta imagen que vemos aquí es el reverso, porque las manchas no simétricas aparecen en la izquierda, justo en la zona donde falta también un trozo de tela, que es la que se le regaló a Monseñor Giulio Ricci cuando estudió el sudario en el año 77, cuando fue a Oviedo y pudo estudiar el sudario. Se le regaló el forro, se le regaló un trozo de una esquina, aunque resultó que ahí había una mancha que es muy importante, pero en fin, eso lo iremos viendo, lo veremos en la charla siguiente. Pero como digo, el sudario no tendría ninguna explicación si no se pudiera interpretar lo que las manchas de sangre dicen. Es muy importante porque las únicas críticas que hemos recibido a nuestro estudio, que ha sido publicado en diversos medios y además ha sido fruto de 2 congresos científicos internacionales en la ciudad de Oviedo, patrocinados por el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo, pues en las únicas críticas que se ha hecho a lo que ha estudiado la gente del Centro Español de Sindonología ha venido siempre de la mano de personas que están acostumbradas al estudio simplemente documental de los objetos. Es decir, nos dicen, desde el punto de vista de la documentación que hay en Oviedo no se puede asegurar que este sea el sudario de Cristo. Y claro que no. Es decir, eso sería sorprendente. Es decir, no hay ninguna reliquia que pueda tener en perfecto estado de revista en la situación documental, porque no hay documentación que venga desde el siglo I, ni muchísimo menos. Sin embargo, quienes así piensan, pues han destacado que bueno, el sudario lo que tiene es una especie de galimatías, como arabescos de manchas a los que estos señores intentan interpretar. No es que intentemos interpretar, es que la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad. Entonces, si seguimos aplicando al estudio del sudario los métodos de estudio del siglo XIX, pues no llegaremos a ninguna conclusión. Sin embargo, tenemos un documento que está escrito con sangre, que es el propio sudario, que nos permite conocer
nos habla. Es decir, pero claro, para eso tienes que tener a alguien que sea capaz de interpretar lo que el sudario dice. Si tú estás pensando solo que tiene que haber un documento que diga que este es el sudario de Cristo, muy probablemente el documento sea falso o por el estilo. Lo que no se puede falsificar son las manchas, que no son interpretables, sino es por verdaderos especialistas, y que hasta que se ha llegado al siglo XX o al siglo XXI no se puede descifrar. Entonces, el hecho de que el sudario nos hable a los forenses, el hecho de que el sudario nos marque una serie de cosas que no son que no se pueden falsificar, precisamente es mucho más importante que un texto escrito con tinta, que, como digo, es mucho más falsificable que el propio original. Bueno, entonces, como digo, las manchas de sangre son las que nos tienen que hablar, y eso es lo que yo quiero que veamos en esta charla y en la siguiente sobre todo. Entonces, como estaba diciendo, lo primero, anverso es la parte que estaba visible en el año 89 y reverso la otra. Habíamos dicho también que Ricci hace una grandísima aportación, porque él se da cuenta de que estas manchas principales tienen un eje de simetría, que es esta arruga que vemos por aquí, que realmente pues es lo que marca los puntos de referencia de las dos manchas principales. Y estas dos manchas principales, pues efectivamente tienen, bueno, a simple vista se ve una parte más clara arriba, una parte más oscura en el centro y luego pues una especie de círculo en la parte inferior, que aquí está cerrado y aquí pues casi cerrado. Bueno, pues esto es el primer dato objetivo del sudario, como dijimos en la charla anterior, es esta. Es decir, aquí ya podemos decir que hay una investigación científica, porque ya no estamos haciendo una interpretación de acuerdo con nuestro criterio, sino que tenemos un dato que se puede valorar. Es decir, ¿en qué medida esas dos manchas son simétricas? Sí, pues lo podemos decir. ¿Y en qué posibilidades hay de que esto se haya producido con el sudario doblado? Pues todas, ¿no? Es decir, que eso está claro, que esto se ha manchado estando la tela doblada por ese eje de simetría, que no es la mitad de la tela, que ya hemos visto que es esta otra arruga, que es cuando el sudario se dobla por partes, ¿no? Bueno, con distintos pliegues. Bueno, también dijimos que Ricci, al ver la simetría de las manchas con relación a un pliegue, dedujo que se produjeron con el lienzo doblado, pero como se equivocó en la forma de doblarlo, pues no entendía la explicación que podían tener las manchas que de momento llamamos no simétricas. A nosotros, sin embargo, nos importaba mucho saber cuál era la parte que había estado en contacto con el foco de sangre. Y vimos que efectivamente en el reverso izquierda es donde están los coágulos de sangre más importantes. Aquí es donde está la parte que ha estado tocando la mayor parte de las manchas, o mejor dicho, estas manchas, digamos, son las que tienen una capacidad sanguínea mayor, porque dijéramos que el sudario estando doblado y siendo esta la parte más próxima al foco y esta la más alejada, esta es la que menos componentes sanguíneos tiene, porque está más licuada, y de donde se quedan, dijéramos, las partes más, los corpúsculos más sólidos, pues es justo donde no se ha producido ese filtrado, ¿no? Bueno, pues tomando como referencia ese pliegue, nosotros, como he dicho, distinguimos entre el reverso izquierda, el reverso derecha, y el anverso izquierda y el anverso derecha, ¿no? Entonces, esto nos permite que las manchas principales pues se puedan dividir en 4 y podamos estudiarlas independientemente. Entonces uno piensa, la mancha por este lado y por la cara oculta, es decir, por la parte posterior de esta tela, y esta y la parte posterior tienen que ser iguales. Pues no, hay pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias son las que dan un montón de información. Como he dicho, Ricci se equivoca porque piensa que la parte del reverso derecha estaba encima del reverso izquierda, es decir, aproximadamente como se ve en esta flecha, ¿no? Sin embargo, pues al ver, y se puede ver perfectamente con cualquier reproducción, al ver con detalle la arruga, nos damos cuenta de que está doblada al revés. No es un valle, sino que es una montaña, ¿no? Y eso, pues, ¿qué nos indica? Pues que el sudario tiene que estar doblado en la dirección contraria, es decir, hacia atrás, dijéramos, ¿no? Entonces, esto nos permite decir que en la primera posición, que luego veremos que el sudario estuvo en varias posiciones, pues en la primera posición dijéramos que la parte que tocaba la supuesta cabeza tendría que ser precisamente la reverso izquierda. Entonces,
colocado de esta manera, sí que podemos entender qué son las manchas que no son simétricas, porque si estuviera una parte pegada sobre la otra, pues aquí tendría que estar las mismas manchas que en el otro lado, y aquí no están, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay algo que nos tiene que dar una pista de cómo fue colocado el sudario, como iremos viendo, ¿no? Entonces, dijéramos que el primer hallazgo que realiza el EDICES, el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, fue conocer el origen real de la formación de las manchas principales, ¿no? Efectivamente, el estudio de los coágulos de sangre nos ha permitido saber por dónde ha entrado el líquido y por dónde ha salido, ¿eh? Y esto es algo que se ha hecho en todos los viajes, y según se iba planteando una hipótesis de colocación del sudario, se ha ido comprobando por dónde entra y por dónde sale el líquido. Eso se puede saber perfectamente. Entonces veremos que en un momento determinado el sudario cambia de posición, ya veremos por qué, y entonces las manchas se producen en la dirección contraria, que parece que sea un absurdo, pero esto encaja perfectamente con nuestra hipótesis. Por otra parte, bueno, pues eso fue un paso muy importante, ¿no? Porque esto no se había hecho nunca, y eso es un hallazgo histórico, ¿no? Además, bueno, pues sabiendo entonces que el reverso izquierda es la parte que ha estado en contacto con el flujo, lógicamente lo que nos centramos inicialmente es en el estudio de esa parte, que es la que tenía más información. Y bueno, a partir de ahí, si le preguntas a un forense, ¿y entonces qué se hace?, lo que te dirá, como en su momento nos contó el doctor Villalain, que el objetivo de una investigación médico-legal es descubrir tres preguntas, ¿no? En primer lugar, si es sangre. Segundo, la respuesta a tres preguntas mejor. Si es sangre, ¿de qué especie es y de quién? Es decir, lo que es el diagnóstico genérico, lo que es el diagnóstico específico y lo que es el diagnóstico de individualización. ¿Cómo se puede saber esto? Bueno, la determinación de si es sangre o no se hace actualmente utilizando pues una serie de reactivos. Pero, por supuesto, en nuestro caso es mucho más sencillo saber si es sangre, porque se han encontrado, y las fotografías con microscopio electrónico nos da pues una visión clarísima de que estamos ante glóbulos rojos. Glóbulos rojos están mejor o peor conservados. Hay algunos que están perfectamente conservados, y es concretamente aquellos que están pegados a las partículas de mirra y aloe, porque para eso son conservantes, y han impedido que el sudario se destruyera, ¿eh? Hay que tener presente que pues para eso se utilizan los conservantes, para que la materia orgánica se conserve. Y más que el sudario, lo que quería decir es que, por ejemplo, los glóbulos rojos duran muy poco tiempo, se destruyen rapidísimamente. Y en este caso no se han destruido precisamente porque se ha utilizado algo que ha conseguido que se mantengan de forma adecuada, ¿no? Pero bueno, cuando no hay glóbulos rojos o no hay la posibilidad de ver glóbulos rojos, pues se utilizan, como digo, diversos reactivos. En nuestro caso, según el doctor Villalain, se utilizaron las reacciones de Teichmann, como la variante de Beltrán, la reacción de Strisowski, de Sardá, de Takayama, de Lecha Marzo y Guarino, y todas ellas dieron positivo. Es decir, no hay ninguna duda de que efectivamente se trata de manchas de sangre. Es decir, eso, la reacción con los reactivos habituales da positivo en todos los casos. En segundo lugar, se trató de determinar si se trataba de sangre humana y si se podía saber el grupo sanguíneo. Efectivamente, pues por las reacciones a la inmunoglobulina se consigue determinar que efectivamente es sangre humana, y además, pues por el método de los antígenos fluorescentes y por otros métodos se puede confirmar que efectivamente es sangre del grupo AB. Y esto es importante decir que, según nos indicó el doctor Villalain en su día, y yo quiero contar alguna anécdota también, porque eso es importante. Yo, que no sabía nada de esto, le pregunté, bueno, y entonces, ¿qué esperamos encontrar? Porque yo al principio pensaba que la imagen del sudario pues no era relevante, que no era importante las manchas, y como mucho sabríamos si es sangre humana o no. Y entonces el doctor Villalain me dijo, no, vamos a saber muchísimas más cosas. Yo, la verdad es que me quedé bastante sorprendido de que eso se pudiera saber, pero claro, es que no hay como ser experto en algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que yo aprendí es que respecto del grupo sanguíneo, y dije, bueno, si esto tiene que ver con la síndrome de Turín, pues tendrá que ser del grupo AB. Y espero que salga grupo AB. Y entonces el doctor Villalain dijo, si sale el grupo AB, repetiremos los reactivos y haremos la prueba varias veces. Porque lo propio, cuando se trata de una tela muy contaminada, porque la contaminación no solamente puede alterar el carbono 14, puede alterar más cosas, dijo, lo propio es que la contaminación tienda a darte grupo AB. Y eso
ya digo, yo no soy experto en esto, pero él sí. Entonces, bueno, pues una de las cosas que hicimos fue distribuir muestras que, bueno, pues se fueron, y este reactivo del grupo sanguíneo fue controlado por 3 laboratorios independientes. Aparte del nuestro, pues el doctor Pierluigi Baimamolone de la Cátedra de Medicina Legal de Turín hizo un análisis, también le dio grupo AB, y también el doctor Carlo Goldoni, que era un especialista en hematología de Roma, pues también comprobó lo mismo. Es decir, que por métodos equivalentes pero diferentes laboratorios se comprobó que efectivamente era el grupo AB. Y además, como está publicado en las actas del Congreso, del primer Congreso Científico Internacional sobre el Sudario de Oviedo del año 94, lo que se dice es que cuando se intentó hacer el grupo sanguíneo se hizo también con fibras que no tenían sangre aparentemente y dio grupo B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la propia fibra de lino reaccionaba como si se tratara de un grupo B. Es decir, esto pues hace pensar, bueno, podría ser que la sangre fuera realmente A y sumado al grupo sanguíneo falso que nos da el fondo de la tela, pues podríamos tener una B. Bueno, pues no. Eso fue una de las cosas que se tuvo en cuenta cuando se analizaban hilos que tenían sangre. El grupo B aparecía con muchísima más fuerza y por tanto podemos asegurar que es grupo AB. Por tanto, esto es una cosa que hoy por hoy damos por definitiva, ¿no? Es decir, la sangre que aparece en la sábana santa es el grupo AB, y el sudario también, ¿eh? Y también algún milagro eucarístico y cosas así. Pero ya digo, hay que tener mucho cuidado cuando sale AB porque puede ser la contaminación la que nos dé un falso positivo. Bien, entonces determinado que era sangre, y eso no queda ninguna duda, lo que habría que ver es que era sangre pero muy diluida, ¿eh? Entonces yo ya he adelantado, no sé si en esta charla o en la charla anterior, que era sangre que tenía una parte de sangre propiamente y hasta los 5/6 pues tendría líquido de edema de pulmón agudo. Eso fue una cosa que consideramos como una conclusión del estudio, pero que no se consiguió a la primera. Es decir, hubo que hacer muchísimos. De hecho, el equipo del doctor Villain hizo más de 3.200 manchas de control con distintas diluciones. Y en esta serie de pruebas que hicieron, pues terminaron concluyendo que podría ser perfectamente sangre, como he dicho, en proporción 1:6 con líquido de edema de pulmón, que es lo que lógicamente tendría que existir cuando se trata de una persona muerta en las condiciones en que murió Jesús de Nazaret. Entonces, esto es compatible, dijéramos, no podemos decir que es con total certeza, pero es compatible con el caso de Jesús de Nazaret. Entonces, bueno, está claro que lo que quedaba hacer era el diagnóstico de individualización, es decir, podemos saber de quién es esa sangre. Y entonces, claro, el problema de esto es que esto no es algo que sea fácil, ¿eh? Es decir, no tenemos ninguna muestra con la que comparar. Muchas veces, bueno, yo recuerdo que cuando en el año 2000 se hizo una exposición pues mostrando las conclusiones que íbamos obteniendo sobre el estudio del sudario de Oviedo, se hizo para conmemorar ese año 2000 en la girola de la Catedral de Oviedo, se pusieron una serie de paneles explicativos de lo que estábamos consiguiendo hasta ese momento, que era relativamente poco comparado con lo que luego se consiguió, pero íbamos explicando lo que estábamos haciendo. Y recuerdo que un paisano asturiano dijo, bueno, en fin de cuentas, después de todo este despliegue no dicen que sea de Jesús. Y yo, que había sido el encargado de hacer la exposición, le pregunté, ¿y cómo se cree usted que podemos decir si es Jesús de Nazaret? Me dijo, pues con el ADN. Yo dije, muy bien, me trae usted ADN que sea de Jesús de Nazaret y comparamos a ver si es la misma persona. Claro, se quedó mudo, porque evidentemente una cosa es pensar en lo que se podría hacer y otra cosa es que se puede hacer, ¿no? Es decir, no podemos hacer una comparación porque no tenemos un cadáver, ¿eh? Es decir, por eso precisamente en las charlas siguientes, en la última sobre todo, compararemos con lo más parecido que tenemos, que es la imagen y las investigaciones sobre la sábana santa. Y eso tiene su lógica y eso es lo normal que hagamos, ¿no? Pero no podemos empezar por ahí, que eso sería empezar por el final, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede individualizar? ¿Cómo se puede saber el ADN? Bueno, hay que decir que la determinación de ADN se realizó, hasta ahora solo ha habido un intento realizado por el Instituto Nacional de Toxicología, que
siempre se ha considerado que era el laboratorio del Ministerio de Justicia donde se hicieron las pruebas de los atentados terroristas de ETA y, en fin, que es un laboratorio de medicina forense a pesar del nombre de la toxicología. No solamente se dedica a la toxicología, sino muchas cosas más. Es un laboratorio de medicina forense. Las muestras se tomaron en 1994, pero hay que tener en cuenta que en el año 1994 ni se tenía todo el genoma humano completo, cosa que se consiguió aproximadamente para el año 2000. Entonces, aunque las muestras estaban guardadas, pues se hicieron públicos los primeros resultados sobre esas muestras de ADN en el segundo Congreso Internacional sobre el Sudario de Oviedo, que se realizó en la capital de Asturias, en Oviedo, en abril del año 2007. En esta ocasión, pues dijéramos que fue una de las principales novedades que se dieron, ¿no? Se presentaron los resultados de una posible determinación de ADN del sudario. Lógicamente, esto corrió a cargo la presentación de los resultados de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y concretamente del doctor Antonio Alonso, que además es una persona conocida en Estados Unidos por determinaciones de ADN importantes, ¿no? Es decir, que no es un don nadie, sino una persona que precisamente tenía pues ya un reconocimiento internacional en estudios de ADN. No obstante, ¿qué es lo que se dijo en ese congreso? Pues se dijo que era muy difícil. Es decir, lo que viene a decir, y aquí tenemos literalmente lo que se publicó, que la cuantificación de ADN nuclear a partir de la muestra Z2TC resultó negativa, por ejemplo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues lógicamente porque las muestras se habían tomado de zonas con sangre y las células que se pueden encontrar en muestras con sangre son normalmente ese ADN se determina a partir de los glóbulos rojos. Pero claro, los glóbulos rojos parecen donuts, es decir, parecen como si fueran buñuelos, porque les falta el núcleo, ¿eh? Es decir, recordemos que una célula es como si fuera, la célula más grande que existe es un huevo, ¿no? Un huevo de gallina. Entonces vemos perfectamente lo que es el núcleo, que es, dijéramos, la parte de la yema, y luego, pues, la parte del resto, ¿no? Que es donde está el ADN femenino, y especialmente en las mitocondrias. Bueno, pues el análisis del ADN mitocondrial, es decir, tomado no del núcleo, sino del resto de la célula, dice a partir de la muestra Z2TC, que es la que tenían allí en el Instituto Nacional de Toxicología, permitió detectar un número muy bajo de copias de ADN, lógicamente, porque no es un ADN extraído de una persona viva, sino de una persona que se supone que lleva siglos muerta, y claro, el ADN se destruye. Es decir, muy bajo de copias de ADN mitocondrial humano con un alto estado de degradación, habiéndose reconstruido mediante la utilización de fragmentos solapantes de bajo tamaño, tal, etc. La secuencia completa de una región HVI. Es decir, ahí tenemos la referencia 16.024-16.365. Es decir, una parte del ADN mitocondrial sí que se ha podido reconstruir, pero es una secuencia. Lo que a mí me dijeron cuando yo pregunté, bueno, ¿y eso qué significa? Fue muy sencillo. Dije, mira, esto es como si tuviéramos un libro del tamaño del Quijote y hubiéramos encontrado 2 páginas. ¿Cuál es el problema? Que si no tenemos el nombre del libro y necesitamos comparar, necesitaremos encontrar en otro libro las mismas 2 páginas, entonces podemos decir que es la misma persona, es decir, que es el mismo libro. Pero en este caso, mientras no tengamos un punto de comparación, no podemos saber si es o no la misma persona. Entonces, esta secuencia de ADN mitocondrial, pues se puede decir algunas cosas sobre ella, ahora diremos precisamente algo más, pero poco más, es decir, porque no podemos identificar, por ejemplo, ni siquiera el sexo que se podría encontrar en el núcleo. Pero claro, como son células sin núcleo de donde se ha sacado el ADN, pues lógicamente no se puede saber, ni siquiera eso. Entonces, sin embargo, también decía Antonio Alonso, sin embargo, debido a las características de la muestra, antigüedad, bajo contenido de ADN, alta tasa de degradación, posible modificación de ácidos nucleicos, alta posibilidad de contaminación, porque efectivamente el ADN mitocondrial puede ser también fruto de una contaminación, o sea, no tenemos absoluta seguridad de nada. Pues dice, es necesario realizar análisis adicionales para valorar la significación del hallazgo y en especial evaluar la reproductibilidad del haplotipo encontrado en otras muestras recogidas del sudario de Oviedo. Es decir, dicho en Román Paladino, mientras no podamos comparar con nada, no podemos saber nada.
Pero eso es muy importante porque no se quiso hacer en un congreso, no se quiso darle, no sé, un titular a un periodista, a un periódico. Lo que importante es decir que hemos encontrado lo que hemos encontrado y eso es lo que hay que decir, ¿no? Pues entonces, según el Instituto Nacional de Toxicología, se ha determinado una secuencia poco frecuente de ADN mitocondrial. Tengo que decir que, en contra de lo que podría uno pensar habitualmente, en el Congreso del año 2007 tuvimos, tomando entrevistas a todos y cada uno de los que intervino en ese Congreso, tuvimos un equipo de televisión, concretamente de 4 Televisión, que para un programa de Iker Jiménez, que parece que, hombre, un señor que habla de fantasmas y de ovnis y todas estas cosas, pues no va a ser muy serio. Bueno, pues tengo que decir, por ser honrado y reconocer lo que es reconocible, que ese estudio, el programa que se hizo, fue un programa realmente muy bueno, donde se dejó hablar a los científicos y donde no se manipuló nada. Y por tanto, voy a utilizar, con su permiso, voy a utilizar una secuencia de unos segundos donde se habla en aquel programa que se hizo en la 4 sobre el sudario de Oviedo, de precisamente este tema del ADN, porque yo creo que es mucho mejor que se oiga directamente a hablar a los propios especialistas que estudiaron el asunto. El prestigioso Instituto Nacional de Toxicología fue requerido para efectuar los análisis de las muestras del sudario. A 80 grados bajo cero, varios hilos de lino ensangrentado se encuentran custodiados en este congelador de hidrógeno en sus laboratorios de Madrid. Lo que el equipo de Antonio Alonso encontró en el lienzo de Oviedo tras realizar los análisis es tan solo una pequeña parte de ADN mitocondrial, el llamado gen de Eva o el rastro de milenios de evolución de la madre primitiva, marcado a fuego en los genes de todo ser humano, presente en todas y cada una de nuestras células. El resultado que obtenemos con este primer hilo es que no obtenemos ese ADN nuclear que podía darnos información pues acerca del sexo del individuo, por ejemplo, pero sí obtenemos pequeñas cantidades de ADN mitocondrial a partir de esta muestra, ¿no? En el mundo existen algunos bancos de ADN con varios miles de modelos genéticos almacenados con los que cotejar las muestras. Al compararlo, reconocieron que la muestra del sudario es verdaderamente extraña, selectiva y muy rara de encontrar. Lo que hemos visto es que esta secuencia es muy poco frecuente, solamente la hemos visto una vez en 4.000 individuos de estas bases de datos, es decir, que desde ese punto de vista, esta información que tenemos tendría un valor identificativo bastante grande. Si esta muestra fuera comparada con otra reliquia, resto arqueológico o textil y coincidieran, podríamos afirmar que ese ADN y esas manchas pertenecieron a la misma persona. Pero ese es el asunto. Pero no nos sirve de nada mientras no tengamos un punto de comparación. Es decir, sería imprescindible tomar unas muestras de sangre de la sábana santa y poder ver si encontramos la misma secuencia de ADN mitocondrial, que eso es otro asunto, porque se puede encontrar una secuencia distinta que no sea comparable y entonces no podemos saber nada. Pero honestamente hay que decir hasta dónde hemos llegado hasta donde hemos podido. Entonces tampoco sabemos con total certeza si el análisis hecho por el Instituto Nacional de Toxicología se ajusta exactamente al ADN de la sangre del hombre del sudario, porque puede ser consecuencia de alguna contaminación. Ya sabemos que el sudario ha sido tocado por montones de personas, no ha tenido una protección, ni siquiera una barrera que impida la contaminación, que tenemos contaminaciones muy diversas y no sabemos realmente si el ADN que encontramos es de alguna de las monjitas que cosió el sudario o de alguno de los científicos que ha respirado encima del sudario. Todo eso no lo podemos saber, pero sí que es verdad que tenemos un dato que quizá se podría en un momento determinado comparar, si se pudiera comparar con el ADN de la síndrome. Bueno, pues hasta ahí es donde hemos llegado desde el punto de vista ese. No podemos identificar por el ADN quién es el hombre del sudario. Sin embargo, podemos seguir estudiando, que es lo que vamos a hacer ahora, podemos hacer el estudio pormenorizado de las manchas. Hay que decir que este estudio empezó haciéndose precisamente dirigidos por por don Guillermo Heras Moreno, que ya digo que es ingeniero de caminos, tiene una visión espacial impresionante como corresponde a un ingeniero y además es una persona muy acostumbrada a hacer rompecabezas, lo que se llaman los puzzles, ¿no?
Y entonces me dijo una cosa que yo me guardé siempre en mi memoria. Dijo, mira, esto es como hacer un puzzle, un rompecabezas, sin tener el modelo. Es decir, las piezas solo pueden encajar de una determinada manera. Y no se puede intentar forzar las piezas porque solo encajarán de una determinada manera. Y la forma de que nosotros sepamos si lo hemos hecho bien es que todas las piezas encajen. Si hay alguna pieza que no encaja es porque la hipótesis no se ajusta a la realidad. Bueno, pues es un medio de trabajo perfectamente lícito cuando no se tienen otras posibilidades. Y esto es efectivamente lo que se hizo. Entonces, para poder explicar un poco cuál es nuestra hipótesis de cómo se ha usado el sudario, lo que vamos a hacer es, como digo, pues lo primero siempre poner nombres. Si nosotros vemos el sudario aquí sin ningún tipo de explicación, pues no veremos más que una serie de manchas, en fin, y algunos pues verán más y otros verán menos. Pero si utilizamos lo que llamamos el maculograma del sudario, es decir, poner nombres a las manchas, pues podemos decir ya que hay una serie de elementos. Algunos ya los hemos descifrado, ¿no? Hemos dicho que había lo que se llamaban las manchas principales y luego manchas que eran no simétricas. Pues ahora vamos a seguir poniendo nombres. Dentro de las manchas principales, por ejemplo, podemos descubrir que hay pues esta zona que es muchísimo más, es decir, la mancha más grande, que podemos decir que es prácticamente equivalente a una cara humana, y su simétrica, pues tienen una parte más clara, que es la parte más extensa, y una parte más oscura, que está en el centro. Bueno, pues a la mancha más extensa la llamamos mancha de fondo, aunque luego vimos que está formada en dos momentos sucesivos, y las manchas centrales son esta parte más oscura, que es, digamos, la que está en el centro de esa mancha de fondo. Por eso la llamamos manchas centrales. En segundo lugar, y ya descifrando y definiendo un poco más lo que eran las manchas no simétricas, ahora distinguimos tres grupos de manchas. Por una parte, lo que se llaman las manchas puntiformes, llamadas así porque son como puntos de sangre, y además, como veremos, tienen coágulos, es decir, esa es una sangre que ha salido estando vivo el sujeto, porque la sangre estando vivo coagula y la que sale post-mortem no. Pues digamos que las manchas puntiformes, estas ahora veremos cómo coinciden en nuestra hipótesis en el lugar de la cabeza correspondiente, pero bueno, esas son las manchas puntiformes. Después estarían las manchas en alas de mariposa, que están en una situación un poco inferior y que se llaman alas de mariposa precisamente pues una mancha simétrica que parece que sea pues eso, como unas alas de mariposa. Y luego pues está la mancha de la esquina, que en ocasiones también llamamos la mancha de la esquina de Ricci, porque ahí es donde falta una porción de tejido, que es el que pudo llevarse hasta Roma Monseñor Giulio Ricci. Bueno, entonces luego pues tenemos una mancha difusa que estaría entre la mancha principal 1, es decir, la del reverso izquierda, y las manchas no simétricas, y en el otro lado pues estaría la mancha en acordeón, que es, dijéramos, un indicativo de que aquí el sudario ha estado doblado y aplastado en un momento determinado, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues podemos encontrar una serie de manchas complementarias que están en diversas partes del tejido. Estas manchas complementarias pues nos dan una información y somos capaces de asimilarla, incluso de publicar cómo se ha realizado cada una de esas manchas complementarias, pero a los efectos de desarrollar una hipótesis de cómo se colocó el sudario, pues son accesorias y por tanto vamos a prescindir de ellas en virtud de, bueno, de hacer más claro y más sencilla esta explicación. Entonces vamos a ver pues algunas de estas manchas importantes que hemos citado, ¿no? Dentro de las manchas principales recordamos que hay una doble estructura, lo que es la mancha de fondo, que sería la parte más extensa de esa zona, y luego el grupo de manchas centrales, que en realidad está formada por la sucesiva aparición de flujos de líquido que han ido sumándose y que nos indican que aquí está precisamente el flujo principal, porque se trata de acumulaciones sucesivas de líquido que está igualmente licuado, entonces sobre todo con líquido pulmonar, pero al irse sumándose diversas salidas van haciendo que esa zona sea un poco más oscura de color. Bien, pues vamos a ir por partes. En primer lugar, por lo que se refiere a la mancha de fondo,
Ya he dicho varias veces que tiene el tamaño, que eso es la primera pista que tuvo Ricci, se parece a la longitud de una cara humana, y más concretamente él lo comparó con el rostro de la señora, que se sabía muy bien las medidas y efectivamente le coincidía básicamente. Lo que pasa es que Ricci no hizo más que un ajuste macroscópico, es decir, no llegó a ajustar, como luego veremos que eso es labor del Centro Español de Sindonología, hasta concretar exactamente cómo ha estado puesto perfectamente el sudario. Pero bueno, de momento, digamos, con una primera aproximación podemos decir que pues básicamente pues tiene el tamaño de una cabeza humana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se hace una comparación con un dibujo, pues lógicamente eso no puede coincidir de ninguna manera, porque en las manchas del sudario se han producido estando el sudario apretado, en nuestra hipótesis, sobre un rostro que no es desarrollable sobre un plano, que tiene lógicamente salientes y entrantes, y que al estar apretado el sudario sobre ese hipotético rostro, pues lógicamente, pues cuando ahora se ve el sudario extendido, pues no puede coincidir, porque lógicamente hay un desarrollo que es completamente distinto, ¿no? Entonces, pues solo desde un punto de vista macroscópico se puede decir que es comparable. Entonces lo que hicimos fue, en un primer momento, conseguir una imagen en 3 dimensiones con las mismas dimensiones del rostro hipotético del hombre del sudario, y entonces en 3 dimensiones sí podemos ver cómo efectivamente las manchas empiezan a colocarse en su sitio. Es decir, si en lugar de sobre un dibujo plano y con el sudario extendido lo colocamos en 3 dimensiones, las manchas empiezan a darnos una cierta explicación. Y como cabría esperar, y claro, ahora es muy fácil de decir, pero hasta que se pudo descubrir esto, pues se pasó bastante tiempo, ¿no? Entonces, como cabría esperar, precisamente las manchas centrales, como he dicho, son consecuencia de unas salidas sucesivas. Y esto que nos indica que ahí, en esa zona, es donde tiene que estar la salida del líquido sanguíneo, ¿no? Entonces, está claro que la sangre sale o de un orificio o de una herida. Entonces, si no es una herida, tendría que ser un orificio, y eso apuntaba a que en esa zona tendría que estar la boca y la nariz, sobre todo si pensamos que hay líquido pulmonar que sale del interior de un cuerpo muerto, ¿no? Entonces, esa coincidencia con la zona del flujo, pues es un indicativo de que por ahí tendría que estar la nariz. Pero para llegar a esto, pues hicieron muchísimas pruebas con voluntarios, especialmente voluntarias que tenían el pelo largo, ¿verdad? Y que dejaban hacer que, en fin, sus padres, sobre todo, les hicieran 1000 perrerías para poder pues comprobar si esto se podía encajar sobre una cabeza humana, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues esto los forenses en un momento determinado consiguieron identificar elementos anatómicos propios de un rostro humano. Y eso es muy importante porque, dijéramos, en el momento en que se descubre que están los orificios nasales y que ahí hay unas manchas que ahora veremos que encajan con el contorno de esos orificios nasales, además con unos coagulitos de sangre que forman pues el dibujo de esos orificios, podemos identificar que ahí ya hay un agujero de una nariz, unos agujeros de la nariz, y bajo encontramos la zona de los labios, y a partir de ahí pues empieza a encajar todo, ¿no? Aunque luego se hizo un encaje mucho más ajustado, pero en un primer momento ya se pudo tener una pista. Entonces hay que tener en cuenta que, dijéramos, para ver esto así tendríamos que darle la vuelta a la zona de la mancha para verla desde dentro, dijéramos, y entonces a partir de este punto pues podemos descubrir que ahí vemos en la parte inferior de la diapositiva lo que correspondería a la punta de la nariz, a la raíz nasal, que es de donde se produce desde la punta de la nariz, donde están al lado los orificios nasales, y luego pues el labio superior y el labio inferior, que evidentemente están separados, pero esto es lógico porque hay que tener en cuenta, como ahora veremos, que si tú ves una imagen que está apretada sobre una nariz, pues lógicamente el escalón de la nariz, cuando lo estiras, pues crece hacia abajo, y por tanto los labios tienen que aparecer por lo menos centímetro y pico más abajo de donde estarían anatómicamente si estuviéramos viendo el rostro de frente. Bueno, pues la identificación de estos elementos anatómicos del rostro, identificados por personas que están acostumbradas a hacer este tipo de cosas, pues se confirma y son alguna pieza importante del rompecabezas. Además, incluso
hay una cosa muy curiosa. Ahí tiene que haber un saliente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el sudario se produce una arruga en el mismo sitio donde aparece en el modelo que se colocó sobre la cabeza de la voluntaria, ¿no? Es decir, el hecho de que ahí haya un saliente hace que al apretar la tela aparezca una arruga. Esto pasa en el sudario, esa arruga está, y pasa también cuando se coloca sobre la cabeza de esta voluntaria. Como decía, el lienzo estaba ajustado a la cara, por tanto, al estirarlo crece unos centímetros, que son los del saliente de la nariz. Es decir, si el sudario está siguiendo digamos, el contorno de la cara y ahora se estira, pues lógicamente pues tiene que ser más largo y los labios aparecerán, pues por lo menos los 2 centímetros que sobresale la nariz estará hacia abajo, ¿no? Bueno, pues todo eso coincide. Me hizo mucha gracia porque, claro, cuando la gente no quiere entender esto, dice, estos señores han doblado y redoblado la sábana, o el sudario en este caso, para que coincidan las arrugas. No, es que tienen que estar donde tienen que estar. Entonces, si lógicamente tú tienes una tela que está metida hacia aquí y luego la ves estirada, pues lógicamente los labios tienen que aparecer más abajo. Esto lo entiende hasta un niño, ¿no? Bueno, pues hay gente que no quiere entenderlo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues efectivamente el líquido... Además, si efectivamente está la zona del saliente del líquido, que sería esos agujeros nasales, sobre todo la boca, pues ¿por qué aparece ese círculo debajo de los labios? Pues aparece porque por las comisuras de los labios pues sale el líquido de dentro y aparece como una isla. Las personas que llevamos barba estamos acostumbrados a que a veces cuando bebes muy rápido, pues el pelo de la barba hace que el líquido caiga alrededor y se forme, pues eso, como una isla, que sería la punta de la barbilla, ¿no? Esa es la zona prominente de la barba. Y eso es lo que pasa exactamente con el sudario. En esa zona precisamente es donde nosotros podemos encontrar los agujeritos dobles, que no están lógicamente en la zona donde está la nariz y la boca, pero sí donde está la barba en la parte inferior. Por tanto, esto nos indica que ahí hay una zona donde se ha cosido, y para que se haya cosido tiene que haber ahí pelo. Por tanto, estamos hablando de una barba. Entonces, esto es otro detalle que encaja, ¿no? Es decir, vamos sumando cositas que van encajando, ¿no? En esta zona, los agujeritos dobles nos indican que el lienzo se cosió, como digo, a la barba con hilvanes, como conocemos. Por tanto, ahí teníamos un principio de identificación de la zona. Entonces, la mancha de fondo es mucho más grande. En realidad, tendría que llegar a cubrir desde la zona superior de la frente pues hasta la parte inferior de la barba, ¿no? Entonces, aquí es importante saber, como he dicho ya antes, que la sangre solo puede salir de un orificio o de una herida. Y en esta zona saldría de los orificios nasales o de la boca, ¿eh? Pero claro, si nos fijamos bien en el desarrollo del líquido, veremos que aquí hay como una doble dirección, hacia arriba y hacia abajo. Esto solamente se puede producir si se ha cambiado la posición del sujeto por cuya nariz sale el líquido interno, ¿no? Y efectivamente, pues esto se hizo, se realizaron los correspondientes experimentos en laboratorio y se pudo comprobar que para que se manche realmente toda la zona de la cara es necesario que el sujeto esté en 2 posiciones. En una primera posición estaría con el cuerpo colgado todavía y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, y en una segunda posición tendría que haberse colocado la nariz más alta que la frente. Por eso el líquido, digamos, que sube, entre comillas, hacia la frente, ¿no? Eso es exactamente lo que se pudo comprobar experimentalmente en el laboratorio. También hay otro dato importante, es que las manchas principales son progresivamente más extensas según su orden de formación. Aquí está un poco, esto es una imagen hecha adrede con el ordenador en el que se ha potenciado un poquito demasiado esto, pero porque simplemente quería ser explicativo, ¿no? Es decir, que el líquido, pues según se va filtrando por las capas de tejido, pues lógicamente se va extendiendo cada vez más. Y además el hecho de que eso ocurra quiere decir que la cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo, porque por eso el líquido se expande. Y si fuera al revés, pues no ocurriría. Tendría más extensión pegada a la cara y menos hacia afuera. Bueno, entonces en cuanto a las manchas centrales, pues están formadas, como hemos visto, por salidas sucesivas de líquido a la misma dilución. Esto se ha comprobado experimentalmente por comparación.
Y entonces, precisamente el equipo del doctor Vialain lo que estuvo encontrando fue que incluso se puede saber que los líquidos han salido con una determinada sucesión, es decir, no uno inmediatamente después de otro, sino que ha pasado tiempo entre una salida y otra. Esto nos indica un movimiento del cuerpo que va haciendo que salga el líquido, se seque parcialmente, vuelva a salir otra cantidad de líquido y entonces no se funde una mancha con otra, sino que queda un contorno y esas fronteras, dijéramos, que se van produciendo dentro de una misma superficie húmeda permiten establecer lapsos de tiempo entre las salidas sucesivas. Esto también es importante porque nos da una pista de cómo ha estado moviéndose ese cuerpo mientras el líquido sale y se queda parcialmente seco según pasa el tiempo en el sudario, ¿no? Además, en esta zona de las manchas centrales se han identificado marcas de dedos que parecen intentar frenar la salida del líquido. Esto es algo importante porque esto es lo que haría una persona siguiendo un ritual judío. Es decir, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la mentalidad judía, en la sangre está el alma. Por tanto, una persona que está sangrando está perdiendo el alma, según la identificación que se hacía, ¿no?, culturalmente por parte de los judíos. Por eso había que intentar evitar que saliera el líquido, porque esa sangre tenía que estar con el cadáver, porque era necesario que en el momento de la resurrección pudiera estar el alma completa, dijéramos, ¿no? Entonces, con esta mentalidad se entiende por qué alguien intenta cerrar los orificios, intenta evitar la salida de líquido, que no se pierda la sangre, que se recoja la sangre del cadáver, en fin, todo ese tipo de cosas que difícilmente se pueden pensar con una mentalidad occidental, pero queda perfectamente explicable en el tiempo de Jesús, por ejemplo, ¿no? También, además, vemos que algunas de estas marcas de manos se encuentran exclusivamente en la superficie 1 y 2, que es el reverso. O sea, mejor dicho, si esto es el reverso izquierdo, sería el anverso derecha. Estas marcas están exclusivamente en la superficie 1 y 2, pero no en la 3 y 4, lo cual indica que en algún momento determinado, pues esa supuesta mano ha tenido que tapar la salida del líquido con digamos, el sudario puesto de una forma sencilla y no doble. Bueno, pues esto veremos que tiene su posible explicación después. Bueno, en cuanto a las manchas, que hemos dicho manchas no simétricas, pues vamos a ver las manchas puntiformes, la mancha en ala de mariposa y la mancha de la esquina de Ricci o mancha de la esquina, ¿no? Entonces tenemos las manchas puntiformes, pues son manchas donde, digamos, hay una parte más donde los coágulos se han concentrado, dejando un halo de suero alrededor, es decir, han coagulado. Esto nos indica que esta sangre ha salido cuando estaba todavía el sujeto vivo. No quiere decirse que estuviera vivo cuando se colocó el sudario, sino que estaba vivo una hora antes, porque eso es lo que se ha podido comprobar experimentalmente. Es decir, es sangre que ha salido estando vivo el sujeto y se ha quedado en el pelo, porque esto precisamente corresponde en la zona que sería la nuca más o menos. Si colocamos la nariz y la boca en su sitio y giramos el sudario, pues esto daría lugar a que llegaríamos a la zona de la nuca. Entonces, entre 45 y 60 minutos después de salir, se produce esta separación equiparable a la que se ve en el sudario, como vemos en la muestra que se hizo como muestra de control. Entonces, ahí tenemos que, en nuestra hipótesis, estas manchas puntiformes corresponden a la zona del lienzo que se colocó sobre la zona occipital. Esta es la zona donde está llena de agujeritos dobles y de hilvanes, porque se supone que esto es la esquina del sudario que se cose como primer punto, es decir, se coge una esquina del sudario, se sujeta al pelo, esto forma una especie de coleta al estar sujeto el sudario con hilvanes y a partir de ahí, pues dijéramos, se intenta envolver la cabeza. Iremos avanzando esta hipótesis un poquito más adelante, pero está claro que justo debajo de las heridas puntiformes tenemos la mancha de alas de mariposa y podemos observar además que ahí hay un pliegue, ese pliegue se ha mantenido, eso quiere decir que alguien ha cogido un pellizco de pelo y entonces lo que ha hecho es coser el sudario. Esto ha hecho que la mancha sea simétrica, precisamente porque hay también un eje de simetría, y que, bueno, pues esta zona pues es, dijéramos, la que forma una especie de coleta del pelo, porque precisamente al coserse, pues el pelo se queda apelotonado, ¿no? Y es una zona que está manchada de sangre. Pero esa sangre
hay que tener en cuenta que no corresponde a la que ha salido, o por lo menos no lo parece, que tenga nada que ver con las de las heridas puntiformes de arriba. Podría haber salido, hay una hipótesis según la cual podría haber salido como consecuencia de colocar el cuerpo en una determinada, y líquido que ha caído por la nuca, pues puede haber manchado el pelo. Pero en cualquiera de los casos está claro que, dijéramos, está entre la parte del occipital y, dijéramos, la parte de la espalda. Y más abajo tenemos la mancha de la esquina, o la mancha de la esquina de Ricci, que a veces llamamos también, que esta no tiene que ver con la mancha de arriba, la de alas de mariposa tiene una composición distinta y dijéramos que, bueno, es diferente, ¿no? Entonces, esto indica que el cuerpo también estaba manchado de sangre, porque esta mancha de la esquina se correspondería con la zona de los hombros, o dijéramos junto al cuello, pero dijéramos ya en el cuerpo, no tiene que ver con las manchas o con heridas que estuvieran en la cara, sino que tendrían que estar ya en la propia espalda. Bueno, pues evidentemente sería excesivo explicar todas y cada una de las manchas, pero con estas que he dicho ya se puede desarrollar nuestra hipótesis. Yo creo que es suficiente para este estudio, ¿no? Entonces, está claro que hay una serie de manchas complementarias y también otras que llamamos manchas accesorias, por ejemplo, algunas producidas por arremeter la tela entre la barbilla y la clavícula del cadáver, estando aún en la posición vertical. Es decir, aquí al remeter, dijéramos, el sudario, se ha producido la mancha de la clavícula que ha dejado incluso la huella en el sitio correspondiente, ¿no? Estas son las que vemos, como digo, como manchas accesorias. Otras que están ya más abajo, es decir, que estarían o bien en el pecho o bien en la espalda, podrían ser consecuencia de la flagelación, porque hay marcas que son propias y son comparables con las de la síndone, pero esto lo veremos más adelante y por tanto no quiero meterme en ello todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, algunas manchas pues son marcas que podrían ser consecuencia de que el cuerpo está flagelado. El cuerpo tiene una serie de heridas que, ya digo, no tienen que ver solamente con la muerte de una persona en vertical con edema de pulmón, tiene una serie de golpes y de heridas en el cuerpo. Y hay otras muchas manchas que no les hemos puesto nombre, pero que sabemos su mecanismo de formación. Entonces, está claro que esto, ¿cómo podemos conocerlo? Bueno, pues para que tenga mucho más interés, pues nosotros tenemos publicadas las actas de los 2 congresos internacionales que se han realizado sobre este tema, incluso algún libro de divulgación, como el de UNSA sobre el sudario de Oviedo, cuyo autor soy yo. Y bueno, pues en fin, también se pueden ir conociendo, iremos publicando, todavía nos quedan cosas por publicar, ¿no? Y también, pues antes de terminar esta segunda charla, que es evidente que va a ser más corta que la primera, es que otra novedad del Congreso del año 2007 fue la presentación de la datación del sudario por carbono 14. Y eso es también un tema que es necesario desarrollar un poquito con calma. Porque si nosotros comparamos la histeria que produjo la datación con carbono 14 de la Sábana Santa y que eso hiciera que no se volviera a estudiar la síndone, pues tenemos que decir que afortunadamente esto con el sudario no ha ocurrido, ¿no? Es decir, la datación con carbono 14 del lienzo del sudario de Oviedo la hicimos nosotros, es decir, nosotros mismos, el Centro Español de Sindología cortó la muestra, y esto es una foto que es difícil de ver porque solo la tenemos nosotros, el trocito de la muestra del sudario cortada, exactamente con el tamaño correspondiente, y en el año 2007 se presentó el resultado de la datación con carbono 14 del sudario, que digo, encargó el EDICES. Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en decir cuáles son los resultados, pero también podemos decir, cosa que no se hizo con la síndone, que nosotros hemos seguido estudiando para ver por qué nos da ese resultado, cosa que, repito, era imprescindible que se hubiera hecho con la síndone, cosa que no se ha hecho. Y creo que tenemos una posible explicación, porque ni que decir tiene que, según el análisis del carbono 14, resulta que el lienzo sería del siglo VII-VIII, es decir, casi del siglo VIII, cuando estaba mencionado el sudario, cuando el sudario se había utilizado ya en la unción real, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que esa datación, pues como tantas otras, cuando se trata de objetos muy contaminados, tiene que ponerse igual que cuando sale el grupo sanguíneo AB, es decir, pues si sale AB hay que repetirlo, pues si sale una cosa que es incongruente o demasiado congruente, hay que repetirlo para asegurarse, porque precisamente eso es lo que se trata de conseguir, la verdad, y no conseguir un resultado que sea falso.
Pues bien, hay una cosa que está clara. Cuando se hace el análisis de carbono 14, que se hace con la empresa, una de las empresas que es la pionera y dijéramos la que más dataciones con carbono 14 hace, que es de Estados Unidos, que es Beta Analytics, a la que ahora hablaremos, pues cuando se obtiene el espectro del lienzo, pues hay una cosa que podemos encontrar también, que es que ese lienzo, el lienzo del sudario, que es la línea roja, pues coincide con el espectro de un lienzo de lino, pero hay una distorsión enorme, hay una diferencia muy grande, que se da precisamente cuando se habla del carbono. Es decir, cuando el espectro nos dice que hay un elemento que es el carbono, que aparece en el sudario, aquí está enriquecido, o sea, la línea roja está más alta que la que correspondería a un lino normal. Es decir, hay un enriquecimiento, un aumento de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aquí hay la posibilidad de decir que este sudario tiene más carbono que un lino normal, ¿eh? Es decir, está enriquecido de alguna manera. Bueno, pues esto puede haber influido en la carbono 14, claro que sí, por tanto hay que descartar la posibilidad. Entonces, esta es la calibración de la fecha de calendario del radiocarbono del sudario de Oviedo, que según Beta Analytics, el laboratorio de datación por radiocarbono. Entonces, como digo, según este análisis, el lienzo tendría que datarse entre el año 660 y el año 890, que es muy tarde, es decir, más de la mitad del siglo VII hasta el siglo IX, casi X. Esto es una datación muy posterior a lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto puede haberse producido por algo? Bueno, pues aquí tenemos el trabajo ingente y que nunca será valorado suficientemente de Felipe Montero, que es miembro de nuestro equipo de investigación y vicepresidente del EDICES, y que ha estado estudiando horas y horas y horas el sudario. Entonces, precisamente él fue el que seleccionó la muestra e intentó que no hubiera ningún tipo de contaminación, que no tuviera ningún hilo añadido, que no tuviera nada. Y no obstante lo cual, pues como es lógico, no esperaba, como nadie esperaba, que nos diera una datación tan tardía del sudario. Y entonces me vais a permitir que os cuente algún dato que normalmente, si no es aquí, no lo vais a conseguir, no se va a poner por escrito en ningún sitio. Y es el siguiente: ¿cómo se hace esa datación? Pues evidentemente don Felipe Montero corta un trocito del sudario y entonces, antes de mandarlo a Beta Analytics, por supuesto, se le pone una clave para que ellos no sepan que están datando el sudario de Oviedo, y además pues se buscan otras muestras de tejidos. ¿Cómo se hace eso? Pues yendo a hablar con el Museo de Arqueología, el Museo Arqueológico Nacional. Y allí pues nos facilitan otras 2 o 3 muestras que se van a añadir y se va a conseguir una datación con carbono 14. Al museo le viene muy bien, aunque ya tienen una hipótesis de la fecha de cada una de estas dataciones o de cada uno de estos tejidos. Y efectivamente, Beta Analytics comprueba exactamente la edad correspondiente a las otras 3 muestras. Pero cuando llega la datación del sudario, de repente da un año imposible, un año muy posterior. Y aquí tenéis que fiaros de lo que yo diga, porque es así. Pues don Felipe Montero, claro, llega, les entrega los resultados a los miembros del Museo Arqueológico Nacional, y cuando le preguntan, tú por qué a ti se te ve que había acontecido, porque a nosotros nos da la fecha exacta. Dice, sí, pero es que en el sudario nos da una fecha que no puede ser. ¿Y qué dicen los expertos del Museo Arqueológico Nacional? No os preocupéis, eso es muy frecuente, es decir, el carbono 14 falla con mucha posibilidad. Y esto es algo que hay que repetir una y otra vez. Vamos a ver, no es lo mismo datar una muestra que tiene las condiciones adecuadas que una muestra que está súper contaminada. Evidentemente, una muestra de un museo puede tener más o menos contaminación, pero normalmente son muestras que se han conseguido, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas o en tumbas que están cerradas y no han sido tocadas. Cuando se trata de datar con carbono 14 una reliquia que ha sido toquiteada durante siglos por las personas que han mostrado el sudario, han mostrado la sábana u otros objetos que se pueden contaminar, o que ha estado expuesto a la veneración, al culto, a las velas a las lámparas de aceite, todo eso influye en la contaminación. No es lo mismo datar con carbono 14 un objeto que, según el procedimiento pues que está perfectamente controlado por los laboratorios,
pues las muestras tienen que meterse en papel de plata para que no tengan fibras de algodón que puedan marcar o puedan alterar el resultado de la prueba de carbono 14, que no le tiene que dar la luz, no tiene que exponerse al ambiente, que no tiene que tener, en fin, una serie de detalles que normalmente se tienen en los protocolos, que en este caso pues es imposible que se den, porque ya es una muestra que lleva siglos, y si fuera el sudario de Cristo, no digo nada, 2000 años tocada y manoseada a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que don Felipe Montero comprueba que él tiene todavía una pequeña porción de la muestra que él ha mandado al laboratorio Beta Analytics, y entonces descubre que hay una serie de fibras que no se ven si no te fijas mucho. Realmente, cuando se fija muy bien en la parte que no ha mandado a los laboratorios, se da cuenta de que hay una serie de fibras que él llama fibras negras, que aparecen cada poco. Tampoco son muy llamativas, no se ve el sudario con negros, ni mucho menos, porque se hubiera descartado esa zona para la datación, pero hay una serie de fibras negras que están halladas en el sudario. Vistas con microscopio electrónico, lo que se ve es que hay allí pues tiene como una especie de placas que están recubriendo esas fibras, y eso es lo que hace que tengan ese color negro. Entonces, realizado un cultivo por don Felipe Montero, se comprueba que la contaminación del sudario es consecuencia de hongos y bacterias que están vivos, porque como vemos en la imagen inferior derecha, esta es una imagen hecho un cultivo correspondiente y ha crecido una plantita, pero microscópica, claro, es decir, hongos y bacterias vivos. Entonces, estos, lógicamente, tienen carbono 14, y son carbono 14 actual. Por tanto, dijéramos que muy poquito más carbono 14 puede hacer una alteración enorme del resultado. Hay que pensar que, esto lo sabemos por la sábana santa, que 1400 años de diferencia son simplemente un 20% más de carbono 14 del que tendría que tener un lienzo del siglo I. Entonces, aquí, si no nos da 14 siglos, si nos da 8 o 9 siglos, será menos, pero a lo mejor con un 10% más de carbono 14, o poco así, pues estaríamos encontrando una datación equivocada, y además, pues eso, en casi 1000 años. Pues esto no es tan raro, ¿no? Entonces, o sea que una causa comprobada del posible fallo son esas fibras negras halladas en el sudario. Según Felipe Montero, nos dice que los análisis muestran la existencia de hilos del sudario y de fibras que están recubiertas de una capa negra orgánica, posterior a la fabricación del lienzo, que lógicamente pues recubren el lienzo ya hecho, por tanto son posteriores. Su naturaleza es de carbono amorfo. ¿Qué forma el carbono amorfo? Pues el origen pueden ser hongos, bacterias, como se ha quedado demostrado, pero también pueden ser humos ambientales. Y sobre todo, una cosa que produce una contaminación que no se puede separar porque se impregna absolutamente un tejido, porque hay otras materias que son refractarias a la contaminación, o que la contaminación está en la parte externa, pero en un hilo la contaminación se puede llegar a introducir, pues vamos, prácticamente de forma inseparable con el tejido. Pues bien, ese carbono amorfo pues podría tener un origen graso. ¿Por qué? Porque la presencia de ácidos grasos, no de una grasa, sino que podría ser un humo. Entonces, dice literalmente Felipe Montero que esta película no es soluble a los reactivos empleados en la limpieza de la muestra. Bueno, esto necesito aclararlo y dejarlo bien nítido. Cuando él comprueba que hay una serie de fibras negras y que esto está recubiertas de carbono amorfo y no sabe muy bien cómo se ha producido esta contaminación, pues él pregunta a Beta Analytics cómo se hace la limpieza de las muestras, que evidentemente se hace. Y Beta Analytics dice, no, nosotros hacemos una muestra, o sea, una limpieza absolutamente, muy abrasiva, dijéramos, porque se pierde el 58% de la muestra que llega al laboratorio con la limpieza. Es decir, casi el 60% del material queda eliminado precisamente como una forma de eliminar la contaminación superficial que pueda existir. Sin embargo, pues Felipe pregunta cómo se ha hecho, qué procedimiento tal, él es perito químico, entonces lo que hace es pues repetir el fenómeno de limpieza con la muestra que él tenía, un trocito que estaba inhabilitado y que no se había llevado al laboratorio. Y entonces él comprueba una cosa que es sorprendente, y es que las fibras negras, como están recubiertas, como una especie de esta recubierta
bueno, pues no sé, bioplástica, podemos decir. Antes de la datación carbono 14, pues se ven fibras negras. Cuando se hace la limpieza, pues resulta que las fibras negras se conservan todas, porque como están recubiertas como si son un macarrón, pues lógicamente las que desaparecen son las fibras limpias. Casi el 60% de las fibras que se destruyen en la limpieza son las fibras limpias, pero las fibras negras, es decir, las que tienen este carbono amorfo, precisamente por tener el carbono, están protegidas y no desaparecen. Entonces, esto hace que si hay alguna fibra negra y desaparece el 60% de la muestra de fibras blancas, pues las fibras negras aumentan en proporción y esto desajusta totalmente la estadística, ¿no? Entonces dice, aumentando la concentración, si la contaminación se ha producido en una fecha más reciente, falsean la fecha obtenida. Es evidente, eso es así. Entonces, esto no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la manga, es algo que todos los laboratorios conocen. Y si nos vamos a la página, esto lo puede comprobar cualquiera, porque la página web de Beta Analytic está también en español, ¿no? Entonces, dicen, por ejemplo, que es la empresa líder en datación con carbono 14, ¿no? Es decir, más de 30 años de gestión continua y líder de su campo, dice Beta Analytic. Eso es verdad, es decir, es un laboratorio que está especializado en hacer pruebas de carbono 14 y tiene mucha experiencia. Y esa experiencia se traduce de diversas maneras. Una de ellas es que cuando dice cuáles son los materiales que se pueden datar, dejan claro que hay algunas especialidades cuando se trata de datar textiles, precisamente por su alto nivel de contaminación. Entonces, es curioso porque, bueno, esto ha cambiado desde hace unos años porque lo han dicho de otra manera, pero antes decían en la página web que no se admitían dataciones de objetos que no tuvieran o que no fueran fruto de una investigación multidisciplinar. ¿Por qué? Pues porque, y más aún decían que cuando se trata de datar textiles, nos tienen ustedes que explicar todas las posibles contaminaciones que haya podido sufrir ese textil, porque si no, el resultado no es válido. Mira tú qué bien, pues esto en la sábana santa nadie lo aplica, todo el mundo dice que el carbono 14 es infalible, pues mira tú por dónde no es verdad, y esto lo reconocen la empresa líder en dataciones con carbono 14 en ese sector. Actualmente lo dice de una forma suave, pero voy a decir lo mismo, dice Beta Analytic no realiza dataciones de material textil a no ser que sea parte de un proceso académico multidisciplinario. ¿Por qué? Porque eso indica que se tiene que estudiar los contaminantes y después se puede hacer la datación con carbono 14. O sea, es muy importante tener claro esto. Es decir, eso es lo que dicen los expertos de verdad, no lo que dice la prensa cuando habla del carbono 14 y la síndone o el sudario, ¿no? Más allá de esto, dice que si esto no se tiene en cuenta, dice, se pueden datar todos los materiales textiles con precisión, y aquí vemos el subrayado, dice que las muestras de materiales textiles bien conservados, con una buena estructura y que no han sido tratados con productos conservantes proporcionan resultados precisos. Sin embargo, las muestras textiles que hayan sido tratadas con aditivos o conservantes presentarán una edad radiocarbónica incorrecta. ¿Por qué los periodistas jamás leen esto y jamás valoran la datación carbono 14 si no es simplemente diciendo que no puede fallar? Claro que puede fallar, eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Y más abajo dice, puede enviar su muestra a través de un arqueólogo profesional que evalúe si esta es adecuada para la datación por radiocarbono. Es decir, hay muestras textiles que no son adecuadas para la datación por radiocarbono. Mira tú qué bien, pues esto no se tiene en cuenta nunca. Pues conclusión de nuestra datación carbono 14. Efectivamente nos da la media sería siglo VIII. En el siglo VIII el sudario está claramente identificado en España. Por tanto, tendría que ser una falsificación hecha en España. Pero ¿cómo se falsifica? Como vamos a ver en la charla siguiente, la reconstrucción de los hechos. Es decir, estas manchas de sangre nos hablan, nos dicen cómo se ha producido el proceso que ha ido marcando de sangre el sudario. Pues esto es identificable por un forense. Y esto no se puede evaluar, no se puede falsificar. Es decir, cuando el forense te dice, como veremos en la próxima charla, y ya pues me voy a remitir a la siguiente, para la reconstrucción de los hechos nosotros tenemos que partir de una hipótesis, pero esa hipótesis encaja solo de una manera, y nadie ha sido capaz de hacer una hipótesis alternativa. Entonces, pues si el sudario fuera una falsificación,
jolín, tendría que haberse falsificado asesinando a alguien, para obtener unas manchas que nadie podría identificar hasta muchos siglos después. Eso no tiene ninguna lógica, ¿eh? Es decir, una cosa es que el sudario tuviera sangre de burro o que fueran manchas que no tuvieran ningún sentido, pero cuando las manchas nos dicen cómo ha estado colocado el sudario sobre una cabeza, nos está diciendo de qué manera se puede interpretar. Esas manchas nos están diciendo cómo era el hombre del sudario. Bueno, pues esto lo vamos a ver en la próxima charla y en la siguiente. ¿Y el carbono 14? ¿Qué pasa? ¿Que es un grave error? No, es una cosa que había que hacer, pero hay que valorar. Y no tenemos ningún problema en decirlo. Nosotros hicimos público ese resultado, mucha gente no se enteró, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no lo hemos ocultado nunca y aquí hay una explicación. Hemos seguido estudiando y hemos visto que hay motivos para que esa datación falle. Por tanto, pues, ¿qué quiere decir eso? Que el carbono amorfo invalida la datación. No nos sirve más que para saber cuánta cantidad de carbono 14 tiene el lienzo, pero de ahí a deducir una fecha, pues eso nos falla. Simplemente porque eso es lo que ocurre en otros casos. ¿Y por qué en el caso de la síndrome lo íbamos a interpretar así? La interpretación no va más allá del dato científico. El dato científico nos dirá cuánto carbono 14 tiene la muestra, pero si ese carbono 14 corresponde al tejido y nos da una pista de su antigüedad o corresponde a la contaminación y no nos da ninguna pista o nos la despista, pues entonces lo que hay que hacer es valorarlo y sacar una conclusión. Y hay algo que quería decir. Entonces, ¿qué es lo que produce el carbono amorfo? Por una parte, los hongos y bacterias, como hemos dicho, pero por otra parte, un detalle que el propio Felipe Montero nos contó. De repente me di cuenta de que al ver una foto antigua de la Cámara Santa había unas lámparas de aceite cuyas cadenas que colgaban del techo estaban totalmente negras. ¿Eso qué quiere decir? Que durante siglos ahí ha habido una combustión de aceite y el sudario ha tenido necesariamente que contaminarse. No es una contaminación como para que el sudario esté negro, pero sí para que deje negras algunas fibras. Y esas fibras puede ser precisamente en las que además se ha producido la aparición de hongos y bacterias que bueno, pues están alterando la cantidad de carbono 14 de la muestra. ¿El carbono 14 debe que hacerlo? Sí. ¿Hay que tomarlo como infalible? En absoluto. Y además tenemos motivos para saber por qué ha fallado. Sí. Por tanto, punto y aparte. Es decir, es un dato más, igual que el ADN, no podemos sacar ninguna conclusión, pues con el carbono 14 tampoco, ¿eh? Habrá que estudiar otras cosas, pero ya digo, repito, y por eso me remito a la charla siguiente, es la sangre la que habla, es el sudario el que nos cuenta cómo ha sido colocado sobre una cabeza. Esa es nuestra hipótesis. Pues nos vemos en la siguiente charla.